Nuevamente, muy buenas tardes a todos y bienvenidos a esta tribuna número 28. Estamos dándole un espacio, unos minutos para el ingreso del doctor Manuel Felipe Gutiérrez. Mientras tanto, voy haciéndole un saludo de bienvenida a Santiago Perdomo. Santiago Perdomo, muy buenas tardes. Muy buenas tardes a todos, muchísimas gracias por ir a esta tribuna de Patria Olimpia. Hoy tenemos al director de la ANI, el doctor Manuel Gutiérrez, nos estará hoy. El tema de hoy es la infraestructura concesionada como herramienta de modernización. También tema bien importante para la reactivación de la economía. La infraestructura va a jugar un papel muy importante. Viene ahora entonces el doctor Manuel y lo va a presentar Andrés Largacha, que es el presidente de la constructora Colpatria. Bueno, Andrés Largacha, le damos la bienvenida a Andrés Largacha. Muy buenas tardes, Andrés. Hoy tenemos una presentación de su sector, así que pues lo saludamos y le damos la bienvenida a esta tribuna también, Andrés. Hola, Daniel. Hola, Santiago. Muchas gracias por el espacio y espero que todos disfruten hoy y sea muy provechosa esta reunión con el presidente de la ANI, quien viene impulsando todos estos proyectos de 4G que se han vuelto realidad y que están en el proceso de estructurar los procesos 5G. Me dice la asistente de Manuel que se encuentra en una llamada que ya está terminando y se conecta con nosotros. Bueno, pues mientras tanto y les pedimos nuevamente disculpas y que nos puedan dar unos minutos. Quiero recordarles nuevamente a todos los que nos acompañan desde Olimpia la invitación para que se suscriban a mi firma. Compartirles que alcanzamos esta semana 15,000 suscriptores y los invitamos a todos. Es completamente gratis la suscripción y pues podrán firmar digitalmente sus documentos. Así que todos los que participan en estas tribunas recibirán información acerca de este servicio disruptivo que ha lanzado Olimpia para facilitar la transformación de las personas y de las compañías. Así que nuevamente la invitación a todos para que se suscriban. Daniel, ya ingresó Manuel, pero creo que está con otro nombre. Ya me están averiguando para que le puedan habilitar el audio. Andrés, ¿por qué no va haciendo la presentación de Manuel? Sí, mientras tanto les cuento, Manuel Felipe Gutiérrez es abogado y economista de la Universidad de los Andes, donde también cursó su maestría en Derecho. Tiene una amplia trayectoria en el sector público y privado. Desde Colpatria lo conocemos hace bastante en ese proceso. Ha estado en distintas asesorías de los distintos gobiernos, pero también siendo parte de los gobiernos en varias oportunidades. Fue viceministro de Infraestructura, donde durante el primer año del gobierno del presidente Duque, y posteriormente tomó la presidencia de la ANI. Ha sido profesor de Derecho de las Universidades Andes, Javeriana y Sabana, y ha sido director del Semillero de Investigación de Contratación Estatal en la Universidad de los Andes. También para resaltar, entre sus principales logros profesionales se destaca el liderazgo del Cuarto de Reactivación Económica, espacio creado por el Gobierno Nacional para atender y solucionar de forma prioritaria los proyectos de infraestructura. Y creo que todos lo recordamos porque hizo parte del equipo que liderando el equipo cuando tuvimos el derrumbe en el kilómetro 58 de la vía al llano, que tuvimos esa vía cerrada durante 3 meses. Creo que con su liderazgo logró destrabar ese proceso y llevarlo a cabo. Entonces, no sé si ya tiene audio Manuel para que pueda hablarnos. Daniel. Listo. ¿Me oyen ahí? Miguel Caldas está pidiendo que le comparta la pantalla para poder hacer la presentación. Doctor Manuel, mucho gusto, bienvenido a esta tribuna Colpatria Olimpia. Mucho gusto, doctor Perdomo, me alegra mucho saludarlo. Hola Manuel, esta es como le contamos y creo que usted ha asistido a algunas, es una tribuna que estamos haciendo todos los miércoles y que ha tenido mucho apetito por parte de muchas personas, entonces bienvenido. Queremos ver en qué andamos, muy ansiosos de saber cómo vamos en los proyectos 4G, qué se está pensando estructurar en 5G y por supuesto pues oír de primera mano en qué andamos en el mundo de la infraestructura para el país. Entonces pues bienvenido y adelante. Bueno, pues muchísimas gracias. Me va a ayudar Miguel Caldas, un asesor mío, con la presentación. Entonces, lo primero que les quiero comentar es cómo estamos entendiendo esto y cuál es nuestra aproximación a este tema.
Esto lo estamos entendiendo como una política de Estado. Una política de Estado que se viene ejecutando desde la década de los 90, en la que hemos tenido que aprender de la experiencia y construir sobre lo construido. Así lo ponía un paper de FEDesarrollo de Mauricio Cárdenas y Alejandro Gaviria sobre el 2004 o algo así, y creo que esa es la forma de abordar este tema. Nosotros recibimos la política de concesión, los contratos de concesión más maduros que se hubieran tenido hasta la fecha en Colombia, los contratos de 4G, proyectos muy buenos, proyectos muy bien estructurados, con una institucionalidad creada bastante más robusta pues de lo que se tenía antes, que es la Agencia Nacional de Infraestructura. Entonces, sacar adelante este programa de 4G realmente era un reto muy, muy importante. Es el programa más ambicioso que se ha hecho en la historia de Colombia. Y así no lo digo yo, lo decía Guillermo Perry en el último libro que publicó, estas entrevistas tan bonitas que dio, y ahí hablaba de 4G y contaba que era el programa más robusto. Estamos hablando de inversiones cercanas a los 46 billones de pesos. Inicialmente eran 31 proyectos, se cayeron 2, cuando entramos recibimos 29 y la consigna es no se cae uno más y lo sacamos adelante. Estructurar un contrato de concesión tarda alrededor de 2 a 3 años. Ejecutarlo, solamente las obras, es un proceso que puede llegar a demorarse entre preconstrucción y construcción 6 años. Estamos hablando de casi una década. Entonces, matar un proyecto de estos es perder una década. Así de sencillo. Entonces, lo que nosotros decidimos hacer fue sacarlos adelante con esfuerzo y con dedicación antes de hablar de nuevos proyectos. Y a eso nos dedicamos los 2 últimos años, o sea, los 2 primeros años de gobierno. Miguel, si quiere, pase para empezar a contar cuál es el impacto de lo que tenemos. La anterior, por favor. Acá les quiero mostrar algo que a mí me gusta mucho y es cómo hemos venido creciendo en la calidad de infraestructura. Se ha aumentado naturalmente la inversión que ha hecho el país en infraestructura, pero es que pasamos en menos de una década de estar en un puntaje de 2.6 a un puntaje de 3.4 sobre 7. La infraestructura del país es bastante mala. Es muy conocido que en Colombia es más costoso llevar un contenedor de Bogotá a Buenaventura que de Buenaventura a la China. Y eso se da por una serie de cuellos de botella y por una infraestructura deficiente. Entonces, lo más importante es superarla. Vamos a estar por encima de 4 en esta calificación cuando estemos entregando una buena parte de 4G. Les estoy hablando en un par de años. Vamos a ver cómo la calificación del país prácticamente se va a doblar en una década, que es naturalmente histórico. Y va a haber hasta temas culturales muy bonitos y muy importantes. Por ejemplo, vamos a conectar Pereira con Medellín. Antes ese trayecto se hacía en 6 horas. Después de las obras que estamos haciendo va a quedar a 3 horas. Vamos a conectar Ibagué, más que Ibagué, Girardot con el eje cafetero, incluyendo el túnel de la línea, en cerca de 1 hora y media. Cuando ese trayecto puede ser un trayecto de 5 horas. Vamos ya, de hecho lo pusimos a andar, nuestra primera 4G, que fue una vía prácticamente nueva, desde Girardot hasta Honda, y ahí continuamos hasta La Dorada. Ese trayecto entre Girardot y Honda era un trayecto de 5 horas, hoy se está haciendo en 1 hora y media, 2 horas. Los tiempos, y así es a lo largo y ancho del país, realmente es un país nuevo, un país mejor conectado. Entonces, la idea es terminar 4G y ya empezamos a sacar los contratos de 5G. Y eso es una política que tiene que ser una política de largo aliento. Así lo entendimos, sacamos lo que venía, dejamos adjudicado lo nuevo. La idea, por supuesto, es que se mantenga este esfuerzo como un esfuerzo de Estado, como un esfuerzo de país. Esto, si usted está en Rusia, si usted está en China, si usted está en Estados Unidos, en Inglaterra, no importa
la tendencia política, siempre la infraestructura debe ser moderna. Entonces, no importa el gobierno que venga, lo que hace sentido es que se continúe con este esfuerzo y dadas nuestras restricciones fiscales, lo que hace sentido es que la infraestructura más grande la hagan los privados a través de los esquemas de APPs, de concesiones, y por eso es tan importante tener una institucionalidad robusta. Sigamos, por favor, Miguel. En la siguiente gráfica les queremos mostrar, Miguel, la siguiente, por favor. En esta gráfica, desafortunadamente, pues tenemos el impacto del COVID, pero acá les quiero mostrar algo y es, desafortunadamente, ocurrió lo de Odebrecht, ocurrió una serie de circunstancias muy complejas que generaron una paralización del sector. Nosotros entramos en el tercer trimestre del 2018 y nos pusimos a trabajar. Y en esa época, pues yo estaba como viceministro y creamos el cuarto de reactivación de estos proyectos de concesión. En ese momento estábamos en un avance del 16% en promedio en todos los contratos de concesión. Era un programa que había empezado en el 2014 y teníamos retrasos ya bastante significativos. Hoy estamos hablando de proyectos en un avance del 45%. Tenemos una buena parte de los proyectos que estaban andando, ya se estaban paralizando, otros paralizados. Teníamos cerca de la mitad de los contratos con un avance inferior al 5% y de un universo de 30 a 15 estaban con un avance inferior al 5% y de esos 15, 10 estaban en 0%. Hoy estamos hablando de 25 contratos de concesión en obra. De hecho, hoy hicimos el anuncio de una concesión nueva que empezó su ejecución, la concesión Cambao-Manizales, que tenía unas dificultades enormes para poder salir adelante, tanto que, y esto lo he contado muchas veces, yo fui profesor durante varios años de la Universidad de los Andes de la Facultad de Derecho y allá, para graduarse, tienen que hacer un examen, que es el examen de facultad, que es el equivalente a los preparatorios en otras universidades, pero en los Andes se da un caso. Y un caso muy difícil que agrupe básicamente todo lo que se aprendió en la carrera para que los estudiantes lo resuelvan. Y para eso les dan tiempo, como un mes más o menos, para que preparen el caso. El caso de uno de los años cuando yo era profesor era justamente el de la concesión Cambao-Manizales. Es muy difícil, una concesión que atravesaba el Parque de los Nevados. Y bueno, afortunadamente lo logramos resolver. Ya se tiene un crédito puente cercano a los 200.000 millones de pesos. Con eso arrancaron y ya firmamos acta de inicio y ya tenemos obra en esta concesión propiamente dicho a partir de hoy. Esto que les quiero mostrar es cómo hemos logrado generar crecimiento en el sector de doble dígito con la puesta en marcha de los proyectos. Entonces, a medida que los proyectos se iban reactivando, pues se va dinamizando la economía y este es el indicador de crecimiento en el PIB para el sector de infraestructura relacionado con obras civiles, con carreteras propiamente dichas. Estábamos creciendo a doble dígito. Desafortunadamente, tuvimos la pandemia donde para proteger a los trabajadores, proteger a las regiones y demás, debimos paralizar las obras y volver a los frentes de obra nos tardó aproximadamente un mes adicional, un poco más. En algunos sitios fue más difícil que en otros porque tenemos obras regadas por todo el país, entonces tenemos que tener las aprobaciones de los protocolos de seguridad, las socializaciones con los alcaldes, con las comunidades, fue complejo. Estamos hablando de un esfuerzo enorme, tenemos 60.000 personas en obra solamente en 4G. Entonces, pues por supuesto es un esfuerzo titánico lo que estamos haciendo a lo largo y ancho del país, pero pues ya afortunadamente todo está marchando nuevamente. Ya tenemos en este momento, de hecho tenemos más gente trabajando ahorita que antes del COVID y por eso veníamos creciendo a doble dígito. Esperamos retomar indicadores similares para el tercer y cuarto trimestre de este año. Y seguramente vamos a ser el principal dinamizador de la economía colombiana. Así como lo fuimos el año pasado, hicimos el cálculo y de 3.3 que creció la economía, un punto completo se debe a lo que se hizo, que ustedes lo están viendo reflejado en las cifras ahí. Un punto completo del crecimiento del PIB se debe al sector de infraestructura asociado principalmente al desarrollo de concesiones viales, sobre todo las de 4G. Sigamos, Miguel, por favor.
Bueno, entonces esto es lo que, pues, como lo recibimos. Siga, por favor. No me quiero detener mucho en esto. Siguen, eso es. Y eso es como estamos a julio de 2020 anterior. Ahí es como estamos. Entonces, lo que tenemos en amarillo son los proyectos que estamos próximos a reactivar. Ahí tenemos en amarillo todavía el que hoy ya pasó a ser verde, que es la concesión Cambao Manizales. Tenemos en amarillo la concesión Malla Vial del Meta, que el 15 de este mes ya también debe tener un anuncio similar al que tuvimos hoy con la concesión Cambao Manizales. La concesión Bucaramanga Pamplona logramos ya también ponerla en verde y vamos avanzando. La concesión también que tenemos ahí en amarillo, Magdalena 2 también está en verde, entonces tenemos casi todo el norte, el centro y el norte del país en verde. Lo que teníamos en rojo también ya está en verde, que es la concesión Bogotá-Girardot. Esto fue a comienzos de julio el diagnóstico y pues bueno, nos pusimos a trabajar y afortunadamente también ya firmamos el otro sí, ya hay obra, ya la gente se está desplazando a trabajar en el proyecto. Ya empezamos a ver movilizaciones de equipos y en 3 meses vamos a tener cerca de 3.500 personas trabajando a lo largo del corredor. Tenemos todavía un par de desafíos, realmente 3. La concesión Santana Mocoa Neiva 1. 2, la concesión Popayán Santander de Quilichao. Y 3, la concesión Mulaló Lobo Guerrero. Por lo demás, los 26 contratos de concesión ya tienen la pista cubierta, la van a tener, la pista descubierta más bien, o la van a tener de acá a unas semanas. Y vamos a tener una cantidad muy importante de trabajadores a lo largo y ancho del país. También estamos entregando, y de acá al final del gobierno vamos a estar entregando permanentemente obras que van mejorando la calidad de vida de la gente. Por ejemplo, en la concesión Bucaramanga-Barranca-Yondó, hace más o menos unos 3 meses pusimos en funcionamiento cerca de 40 kilómetros de doble calzada justo al lado de Barranca Bermeja. También entregamos hace más o menos un mes casi 90 kilómetros de rehabilitación en la vía que va desde Neiva hasta El Espinal. Al finalizar este año vamos a estar entregando 2 concesiones completamente ejecutadas. Por un lado, la concesión Pacífico 2 y por el otro lado, la concesión Puerta de Hierro Cruz del Viso Palmar de Varela. En el norte del país, en Bolívar. Por ejemplo, en este último proyecto logramos pasar de tener un avance del 0% a estar ya por encima del 80% en 2 años. Naturalmente se ha dinamizado de manera muy, muy, muy importante las economías de las distintas regiones. Y bueno, esa ha sido la tarea. Les quiero mostrar, por favor, el siguiente. Miguel. Esto, sobre todo en un momento de pandemia, dice mucho. Dice mucho de cuánto queda por ejecutar, cuánto se ha ejecutado y cómo se va a dinamizar la economía del país. Ahí tenemos los distintos proyectos que se tienen en 4G y los niveles de avance que recibimos, los niveles de avance que tenemos en este momento. Acá quiero resaltar, por ejemplo, Mar 1. En Mar 1 hicimos el cale del túnel, el segundo túnel de Occidente hace aproximadamente unos 15 días, unas 3 semanas con el presidente de la República fuimos al evento. Estábamos en un avance del 8%, ya estamos en un avance superior al 70%. Acá logramos hacer el cierre financiero de este proyecto, pero no solamente eso, sino también despejar las condiciones para que el proyecto se pudiera ejecutar. Tenemos otro tema, otro proyecto que nos ha permitido avanzar, no al mismo ritmo, pero sí esperamos ver un ritmo parecido ya en los siguientes meses, y es el de la concesión Mar 2. Estábamos en un avance de 0%, las obras no se estaban ejecutando, ya estábamos con un avance superior al 20%. Tenemos, en algunos momentos hemos tenido hasta 5.000 personas en los distintos frentes de obra.
Y bueno, esto ha sido bien importante. Otro caso, porque es que ejecutar proyectos en Colombia también puede ser muy complejo, es la concesión Conexión Norte. En Conexión Norte lo que estamos haciendo es una vía completamente nueva para romper, realmente es para conectar Medellín mejor con la costa norte, llegando a Caucasia, ya no teniendo que dar la vuelta por Ventanas, que es una vuelta tortuosa con unas especificaciones bastante malas, sino con un corredor bastante más limpio que reduce el tiempo a la mitad de desplazamiento para los camiones. Y acá hemos tenido un inconveniente, y es que en el noreste antioqueño hay una serie de grupos al margen de la ley que por supuesto no están interesados en que estos proyectos se desarrollen por distintas razones asociadas a minería ilegal, a droga. Bueno, entonces lo que nos tocó hacer fue proteger los equipos, proteger a los trabajadores, proteger el avance de las obras. El presidente de la República dio la instrucción de trasladar un batallón completo para proteger el proyecto, y esto nos ha permitido avanzar más de 35 puntos en este contrato de concesión. Son 2 unidades funcionales, ya terminamos una, nos falta la segunda, que esperamos esté terminando el siguiente año. También el proyecto Bucaramanga-Barranca-Yondol, que yo me siento muy orgulloso, y creo que es de los proyectos más bonitos que tenemos en este programa de 4G. Estamos haciendo una serie de túneles espectaculares, unos viaductos muy bonitos. Se va a reducir de manera muy importante el desplazamiento entre Barrancabermeja y Bucaramanga, pero más allá de ello se crea una nueva lógica de conectividad en la región. Y esto resulta bien importante. Acá logramos resolver algunos problemas ambientales que habíamos tenido, esto con compromiso, con el acompañamiento de la vicepresidenta de la República, que coordina todos estos temas de relacionamiento interinstitucional. Y bueno, ahí ustedes pueden ver cómo hemos avanzado un poco más de 50 puntos en 2 años, y ya estamos entregando obras. Y el entregar obras creo que es bien importante porque renueva la fe en la gente. Si ustedes ven la última, la que salió hoy, la encuesta de Ipsos, se ve cómo la gente nuevamente empieza a tener una imagen positiva del desarrollo de infraestructura. Ya estamos por encima del negativo, ya estamos en 49%. Y tiene que seguir creciendo. Esto genera pertenencia, esto genera legitimidad, eso cambia un poquito el discurso. Y bueno, a eso nos hemos dedicado, a sacar las cosas adelante. Como bien lo ha dicho el presidente, estos no son proyectos de un gobierno, estos son proyectos de un país. Así lo entendemos, así lo estamos haciendo, y por supuesto no tenemos ningún inconveniente en reconocer que los contratos de 4G son contratos muy bien pensados, con una institucionalidad que se reforzó de manera muy importante, y había que sacarlos adelante. Y por eso es que estamos logrando estos números. Siguiente, Miguel, por favor, que les quiero mostrar un resumen. Ahí tenemos. En total, 4G son, a cifras del 18 son 45 billones, a cifras del 20 es un poco más de 46 billones de pesos. Ejecutado, tenemos al 18 teníamos 7 billones de pesos, al 20 logramos pasar de 7 a 20 billones de pesos ejecutados en los contratos de 4G. Es decir, en 2 años logramos ejecutar el doble de lo que se había ejecutado antes, y nos queda por ejecutar 26 billones de pesos de contratos que están en plena ejecución. Por eso era muy importante destrabar y poner a andar esto. Este va a ser, si no el principal, una de las principales herramientas contracíclicas con las que va a contar el país en los próximos años. Sobre todo en esta época de pandemia tan compleja, los proyectos van a toda marcha, y acá debemos pensar que no solamente estamos hablando de las 60,000 personas que están en obra, sino de todo lo que se genera alrededor, los empleos inducidos que tenemos alrededor, que puede ser más o menos 3 por cada empleo que tenemos directamente. Se calcula que por cada billón de pesos que se ejecuta, se contratan 28,000 personas. Nos quedan 26 billones de pesos de ejecución. Estamos hablando de cerca de 600,000 personas que van a trabajar directa o indirectamente,
o van a tener alguna relación con estos proyectos. Quiero, por ejemplo, un ejemplo de un empleo inducido puede ser los señores de los hoteles, donde se hacen las obras, los de los restaurantes, los de las fábricas de cemento, los de las fábricas de acero, bueno, las siderúrgicas y demás. Todo esto asociado a estos proyectos generan dinamización de la economía y también tiene otro tema importante y es el PIB potencial del país aumenta porque somos más competitivos. Entonces, por eso sacar 4G era tan importante, por eso no dejar que ningún proyecto adicional se cayera era tan importante. Lo más fácil habría sido empezar a recortar, generar unas liberaciones de caja para que el gobierno nuevo, el gobierno que estaba entrando, el gobierno del presidente Iván Duque tuviera un mayor margen de discrecionalidad, pero la instrucción que nos fue dada fue hay que salvar estos proyectos porque son proyectos de país. Estos son proyectos de a dónde tenemos que llegar y cómo nos tenemos que desarrollar. Y así lo hemos entendido, así lo hemos hecho. Siguiente, por favor. Bueno, estas son las gráficas de inversiones que hemos venido teniendo en infraestructura y cómo logramos, y esto es una cifra que es bien importante, en un mes inyectar a la economía 1 billón de pesos. Y creemos que hacia adelante, en los próximos 2 años, vamos a estar inyectando a la economía un promedio de 1.1 o 1.2 billones de pesos. Esto es un dinamizador muy importante y de verdad es una herramienta contracíclica muy, muy, muy gruesa para poder superar esta situación tan compleja. Y vemos la caída que se tuvo en el mes de marzo, en el mes de abril, en mayo ya, cuando empezamos nuevamente a tener frentes de obra activos y adaptarnos un poco a las situaciones del COVID. Ya estuvimos sobre 500 mil millones de pesos de ejecución de obra y en junio, julio ya estuvimos en 1.1, julio, agosto tenemos resultados similares y eso es lo que vamos a ver en los siguientes meses. Vamos a ver una transición que es los proyectos que van concluyendo y los proyectos reactivados nuevos que empiezan a inyectar dinero en la economía. Entonces vamos a mantener un ritmo relativamente constante para la ejecución de esos 26 billones de pesos. Por supuesto no se van a ejecutar los 26 en los próximos 2 años, pero sí se ejecutarán un poco más de 20 billones en los próximos 2 años y esto, la finalización de esa ejecución empata con los nuevos contratos de 5G. Sigamos, por favor. Hay un proyecto y esto le pedí a mi equipo que hiciéramos un slide especial para esto, es la concesión Ruta del Sol 3. La concesión Ruta del Sol 3 es un contrato que se adjudicó en el 2010. Por 34 razones que no son del caso mencionar, las obras estaban paralizadas y la recomendación era la caducidad. Nosotros nos pusimos a la tarea de sacarlo adelante, por supuesto sin correr riesgos más allá de lo razonable como para la entidad y también para nosotros como funcionarios públicos, pero más allá de eso era muy importante hacerlo de cara al país y por eso le pedimos a la Contraloría General de la República que nos acompañara. Este proyecto lo inscribimos en Compromiso Colombia, hicimos una serie de audiencias en Santa Marta, en Valledupar, en el Carmen de Bolívar, para contarle a la gente qué era lo que íbamos a hacer. Acá teníamos una dificultad enorme y eran los proveedores. Había proveedores que tenían, con los que se tenían unas deudas cercanas a los 120 mil millones de pesos y pues las obras estaban paralizadas y la caducidad era el peor escenario. Calculamos que para volver al punto en el que estamos ahora de ejecución de obras íbamos a tardar cerca de 10 años y el espacio fiscal iba a ser bastante complejo. ¿Qué fue lo que nosotros hicimos? Nos metimos a sacar el proyecto adelante, logramos afortunadamente firmar un otro sí con la compañía del Contralor General de la República, la señora vicepresidenta y el presidente de la República en Valledupar en marzo. A hoy les podemos comentar que ya de esos 120 mil millones de pesos se han cubrido 90 mil millones de pesos de acreencias. Se hizo un plan de pagos que se ha venido cumpliendo puntualmente. Este acuerdo no le costó al Estado colombiano un peso adicional a lo que ya estaba contratado y aparte de eso nos va a permitir entregar cerca de 38 kilómetros de doble calzada en las próximas semanas. Son
nuevas ejecutadas como consecuencia de este otro sí. Tenemos cerca de 3.000 personas en este momento en obra, avanzando en esta doble calzada que en total tiene cerca de 470 kilómetros. Es la vía más importante del norte del país, pero aparte de eso es la vía más importante que nosotros estamos ejecutando en este momento. Entonces, recogemos el tráfico que viene de Ruta del Sol 2, que vamos a volver a contratar en este nuevo paquete de 5G. Desde San Roque, en San Roque termina este proyecto, pues ahorita les cuento cómo va a ser. Llegamos a San Roque, vamos allí de Ciénaga, que es justo al lado de Santa Marta, y ya está la doble calzada construida para llegar a Santa Marta, o se puede desviar para ir a Barranquilla. Y en Bosconia podemos desviarnos o para Valledupar o para el Carmen de Bolívar. En el Carmen de Bolívar tomamos la concesión Puerta de Hierro Cruz del Viso, que nos lleva hasta la ciudad de Cartagena y ahí pues empata con Barranquilla. Entonces, este proyecto era esencial, había que salvarlo. Afortunadamente lo logramos salvar y al finalizar este gobierno vamos a entregar una cantidad bien considerable de dobles calzadas debido a lo que acá estamos ejecutando. Siguiente, por favor. Esto es 5G. Entonces, ¿cuál es la idea de 5G? La idea de 5G es recoger la experiencia de 4G con lo bueno y con lo malo que tiene. Y acá quiero decir, no llegamos a inventarnos la rueda, llegamos a recoger la experiencia y acá hicimos un ejercicio primero al interior de la entidad y después alrededor de las entidades, pues realmente el gobierno relacionadas con APPs. Nos sentamos con mi equipo, con los vicepresidentes, a ver cómo se ha ejecutado 4G y qué problemas tenía y cómo los podíamos resolver. Y también queríamos hacer algo que resultaba importante y es que los proyectos fueran sostenibles. Y sostenibles no desde el punto de vista solamente ambiental. Queríamos que los proyectos fueran sostenibles de acuerdo a los parámetros de sostenibilidad que da el Banco Interamericano de Desarrollo, que es la sostenibilidad social, la sostenibilidad ambiental, la sostenibilidad económica o financiera de los proyectos y la sostenibilidad institucional. Ya tenemos un borrador de documento COMPES, estamos en los procesos de socialización y estos son los pilares de la política de 5G. Y en la sostenibilidad institucional hay algo bien importante y es de qué manera podemos mejorar la Agencia Nacional de Infraestructura, la ANI, que yo tengo el privilegio de presidir, es un muy buen invento de hace 8 años ya, que mejoró bastante lo que se tenía, pero queremos blindarla aún más, queremos hacerla más robusta. Es considerada una de las mejores entidades de su tipo en América Latina, pero queremos mejorarla aún más. Y para eso contratamos a EY para construir el gobierno corporativo de la entidad de acuerdo a los requerimientos que hace la OCDE. Lo que nosotros queremos, por supuesto, es tener proyectos y mejor pensados, mejor estructurados, y también una entidad que esté a la altura de esos proyectos. Solo el programa de 5G en total tiene una inversión estimada cercana a los 50 billones de pesos y si ustedes le suman los 26 billones de pesos que falta por ejecutar, estamos hablando de un monto cercano a los 76 billones de pesos. Una inversión de este estilo en cualquier parte del mundo, así sea un país rico o un país pobre, es una inversión considerable, es una inversión importante. En ese entendido, nosotros hemos decidido poner como premisa la modernización de la Agencia Nacional de Infraestructura, la mejora de la Agencia Nacional de Infraestructura, crear un gobierno corporativo, tener una entidad más técnica, más robusta, y nuestra meta, por supuesto, es que esté al mismo nivel de las distintas agencias de este estilo de la OCDE. Por supuesto, es un reto enorme, pero tenemos que poder estar a la altura, porque estamos ejecutando un programa que va a permitir que el país se modernice y que el país salga de un atraso que ya es histórico.
Entonces, en la primera ola de 5G, les quiero contar cuál es el criterio más importante que tuvimos en cuenta para pensar los proyectos y da un poco también la visión cómo entendemos esto de la institucionalidad. Se construyó por parte de FEDesarrollo hacia el 2016, dirigido por Juan Benavides, que es la misma persona que nuestro asesor para el tema de 5G. Se construyó el plan maestro de infraestructura de transporte para el país. Lo que nosotros decidimos hacer, está la lógica de los proyectos que estaban incluidos en 4G, y lo que nosotros decidimos hacer fue continuar con esa lógica. Esos proyectos están escogidos es con un criterio técnico, no con un criterio político, y básicamente atiende a lo siguiente: conectar los centros productivos con los puertos y hacer que la economía cada vez sea más eficiente, que el país esté mejor conectado y que el país se pueda desarrollar. El tema del PIB potencial acá reviste una importancia vital. En ese entendido, nosotros tomamos los proyectos más importantes y si ustedes ven acá en temas carreteros, por ejemplo, estamos hablando de la construcción de la doble calzada, de las dobles calzadas faltantes, desde Bogotá, desde el interior del país, hacia la costa atlántica y también hacia la pacífica. Entonces, ahí tenemos la conclusión de las obras de la Ruta del Sol 2, que ya las tenemos priorizadas en la primera ola. También tenemos las obras de la doble calzada Buga-Buenaventura. También, y esto es importante mencionarlo, las salidas de Bogotá. Tenemos la ampliación de la 196 a la calle 245 por un lado, la avenida longitudinal de Occidente por la otra, la mejora de las vías alrededor de Cali, que es Accesos Cali-Palmira, que es el primer contrato de 5G que sacamos, cuyos pliegos definitivos ya deben quedar el próximo viernes. Y también, y esto es importante mencionarlo, no nos reducimos solamente a proyectos carreteros. Esto tiene una visión un poquito más estratégica y tenemos el río Magdalena, la navegabilidad del río Magdalena saliendo desde Barranca Bermeja, llegando hasta Barranquilla y continuando los 22 kilómetros restantes para llegar hasta Bocas de Ceniza. Por el otro lado, como una bifurcación del río, tenemos el Canal del Dique, que es un proyecto absolutamente espectacular, es el proyecto más importante de este estilo, de hecho es el proyecto insignia del programa 5G, y es un proyecto que va desde Calamar hasta la desembocadura ya propiamente del Canal del Dique en la bahía de Cartagena. Son cerca de 117 kilómetros con una inversión cercana a los 2 billones de pesos solamente en CAPEX, donde vamos a construir una serie de esclusas y de compuertas para regular los cauces, evitar las inundaciones. Vamos a hacer una serie de box culverts y una serie de obras complementarias para volver a conectar las ciénagas que están desconectadas y se han generado unos temas ambientales bien complejos en la zona. También, por supuesto, se garantiza la navegabilidad por el canal y el canal empata en el río a la altura de Calamar y permite una conectividad con Barranca Bermeja. En paralelo, vamos a contratar la mejora de las especificaciones técnicas del tren que sale desde La Dorada y va hasta Chiriguaná y empata con la concesión férrea de Fenoco que va desde Chiriguaná hasta Santa Marta. Acá es importante mencionar varias cosas. Lo primero, ya logramos recuperar la transitabilidad por el corredor férreo. Hace cerca de 20 años no había transporte de carga por el corredor. Ya estamos moviendo al mes cerca de 10.000 toneladas y vamos creciendo con unos números bien importantes. Hoy un tren tarda desde La Dorada hasta Santa Marta 25 horas. Con las mejoras que vamos a hacer y que vamos a dejar contratadas el siguiente año con una inversión cercana a los 2 billones de pesos, ese mismo tren saliendo desde La Dorada y llegando hasta Santa Marta se va a tardar 8 horas. La ventaja del tren, en adición a eso, es que
reduce los costos de transporte cerca de un 30%, bajan los costos de movilización de la carga y pues se complementa con el río. Tenemos una serie de ramales, el más importante, el de Capulco, que es un puerto que se tiene sobre el río Magdalena, donde ya estamos haciendo operaciones multimodales. Viene la carga por río desde Cartagena o desde Barranquilla, llega al puerto de Capulco, la subimos al tren y la estamos mandando a distintas ciudades, llegando a La Dorada, y en La Dorada la bajamos al camión y la mandamos a distintas ciudades. Pero también saliendo podemos llegar hasta el puerto de Acapulco desde La Dorada y ahí se conecta con el canal del dique o continúa por el río Magdalena hasta Barranquilla para poder salir a exportar. ¿Por qué La Dorada es tan importante? Porque en La Dorada llega la Ruta del Sol, llega la vía que ya está hecha, de hecho, que viene la Ruta del Sol 1, que viene bajando desde Bogotá y empata en La Dorada. Entonces, este es un nodo logístico bien importante, bien importante para el país. Así lo hemos entendido y bajo esta lógica estamos desarrollando los proyectos. También tenemos los aeropuertos. En la primera ola estamos hablando del aeropuerto de Cartagena, el actual, la ampliación del aeropuerto de Cartagena, el aeropuerto de un nuevo aeropuerto en Cartagena. También vamos a hacerlo, vamos a ampliar el existente, aumentarlo a una capacidad cercana a los 8 millones de pasajeros. Hoy estamos en 5 millones de pasajeros. Y también vamos a construir un nuevo terminal que de entrada va a tener capacidad de 10 millones de pasajeros, pero es modular y puede llegar a tener hasta 35 millones de pasajeros al año, que es algo equivalente a lo que mueve el aeropuerto El Dorado en este momento en el país. Ahí se le apunta no solamente al tráfico local, sino a hacer un hub que permita generar competencia con el aeropuerto de Tocumen en Panamá. Cartagena tiene unas condiciones especiales bien importantes que lo hace competitivo en este tema. Y bueno, tenemos las carreteras que ya les había mencionado. En total, para estos proyectos tenemos una inversión prevista de 18 billones de pesos. Nuestro timing para la apertura de los distintos procesos de contratación es aproximadamente un año. Ya estamos, este viernes ya queda los primeros pliegos definitivos colgados y este proceso lo vamos a ir viendo durante los siguientes meses para los distintos proyectos. Por ejemplo, para la vía Lobo Guerrero-Buenaventura, estamos esperando ya estar cerrando las aprobaciones al finalizar este año, comenzando el siguiente año. Para la vía, por ejemplo, Accesos Norte 2, lo que tenemos previsto es más o menos unos 3 meses ya estar saliendo a hacer la contratación en la licitación pública. La LOS Sur esperamos en 1 mes y medio, 2 meses ya también estar saliendo a proceso de selección. Puerto Salgar, Barranca Bermeja, San Roque, que eso es lo que antes era la Ruta del Sol 2. Estamos esperando ya tener las aprobaciones en el tercer trimestre de este año, eventualmente en el último trimestre de este año, y ya también abrimos la licitación pública. Y bueno, en los distintos proyectos pues vamos cumpliendo rutas críticas y vamos abriendo el dique. Tenemos como ruta crítica el primer semestre del siguiente año para tener la licitación ya abierta. Ya tenemos en ese caso la precalificación abierta. Para el río Magdalena algo similar. El siguiente año ya tendremos el proceso de contratación abierto en el primer semestre. Y para el proyecto de la Chiriguaná, la estructuración debe estar cerrando en diciembre de este año. Eso implica que estaremos abriendo la licitación en el primer semestre del siguiente año. Entonces, esta es la primera ola. Son los proyectos que ya tenemos con un nivel de maduración fuerte, donde hemos hecho varios ajustes, recogiendo los pilares de sostenibilidad. Son proyectos que van a tener el sello de sostenibilidad del Banco Interamericano de Desarrollo, lo que permite ser más competitivos en la consecución de recursos de deuda para su ejecución. Siguiente, por favor. La segunda ola, ahí está listada, ahí tenemos una serie de
proyectos carreteros que suman cerca de 30 billones de pesos y tenemos la modernización del aeropuerto de Bogotá, la ampliación del aeropuerto de Bogotá, que es una inversión cercana a los 10 billones de pesos. Estos son proyectos, algunos los vamos a dejar el proceso de contratación abierto, como es el caso de la vía Pasto-Popayán, como es el caso del proyecto Santuario Caño Alegre. Esta es una doble calzada importantísima de cerca de 110 kilómetros que va desde el límite con la Ruta del Sol en Caño Alegre y sube hasta Santuario. Santuario es el punto donde, se llama el Santuario, donde empieza la doble calzada que ya conecta con Medellín. Esto básicamente lo que va a hacer es que la vía Bogotá-Medellín quede en doble calzada, lo que le va a permitir a usted estar en Medellín en 4 o 5 horas cuando esta obra esté hecha. Eso permitirá que Medellín sea una ciudad a la que se pueda ir fácilmente en un puente sin mayores traumatismos ni esfuerzos. La terminación de la Ruta del Sol 1, nos faltan cerca de 20 kilómetros, ahí se tuvo una serie de problemas en la ejecución de ese contrato, entonces nos falta un pedazo, que es el pedazo entre Villeta y Guaduas, una inversión cercana a los 1.3 billones de pesos que también esperamos dejar abierto el proceso de licitación y los demás van a quedar en proceso de estructuración para que el siguiente gobierno continúe este esfuerzo, realice las adjudicaciones y las ejecuciones correspondientes de los proyectos. Estos no son proyectos que se ejecutan rápido, son proyectos que llevan tiempo por su complejidad y por el tamaño del desafío al que nos estamos viendo abocados. Y acá les quiero mostrar el siguiente slide y es cómo creemos que va a quedar el país después de esto. Si ustedes ven, lo azul es 4G, lo amarillo es 5G, ahí está el río Magdalena marcado, y ahí tenemos los distintos aeropuertos señalados. Este es un nuevo país. Lo que vamos a hacer realmente es un nuevo país. Y lo que vamos a hacer es mejorar sustancialmente las condiciones de movilidad, de competitividad y de conectividad del país. Eso nos va a permitir tener un país mejor integrado, un país más justo, un país más competitivo y un país que pueda ya dar el salto a ser una economía desarrollada. Acá el PIB potencial se va a desarrollar de una manera muy, muy, muy importante. Entonces, si ustedes lo ven con cuidado, está la malla vial, la principal malla vial del país, ahí está reflejada, ahí está señalada, y pues para nosotros naturalmente es una razón de orgullo ver cómo estamos avanzando en esto, cómo estamos cambiando el país y cómo lo vamos a cambiar. Esto es un esfuerzo, como les digo, que se viene ejecutando ya hace varios años. Los contratos de 4G, su elaboración conllevó una serie de procesos complejos, su contratación, su ejecución, nosotros la recibimos, la hemos venido sacando adelante afortunadamente y pues ya estamos pensando en los nuevos proyectos que le van a cambiar la cara al país, realmente le van a cambiar la cara al país. Hubo una serie de proyectos que no les presenté para no hacer más larga ya la presentación, y sobre todo en el oriente, donde se han priorizado para mejorar las condiciones del norte de Santander, para mejorar las condiciones de Arauca, para mejorar las condiciones de Santander, para mejorar las condiciones de Boyacá, por supuesto de Casanare y por supuesto ya recogiendo todo lo que viene de la altillanura. Hay una conectante bien importante que acá está prevista y es la que sale desde Popayán y llega hasta Pasto. Eso nos va a permitir ahorrar los tiempos de 6 horas que tarda hoy un camión a cerca de 2 horas y media, 3 horas, como la vamos a dejar. Entonces, esto es lo que les quería mostrar. Y bueno, muchísimas gracias. Bueno, Manuel, muchas gracias. Muy ilustrativa la presentación y coincido con usted en que este es ya otro país en infraestructura y creo que su trabajo y el trabajo de la ANI integralmente ha sido muy bueno en destrabar sin buscar tantos protagonismos. Entonces quería felicitarlo. Ahí veo bastantes preguntas en el chat, entonces Daniel, si podemos coordinar no sé si lo hacemos por los chats o abrimos el micrófono de las personas que han levantado la mano. Sí, claro que sí. Bueno, doctor Manuel, muy buenas tardes. Tenemos varias preguntas en el chat y personas que han levantado y me han escrito. Entonces voy a ir dándole la palabra. Vamos a iniciar con José Fernando Llano.
Entonces, José Fernando, muy buenas tardes. Tienes el micrófono abierto. Muchas gracias, Daniel. Manuel, es José Fernando Llano de Colpatria. Hola. Bien, señor, muchas gracias. Una magnífica presentación y sobre todo una magnífica gestión. Nosotros podemos dar fe del cambio en el approach y el cambio filosófico de la ANI de este gobierno y cómo unos problemas que parecían ser insolubles, se destrabaron con un ánimo cooperativo y más de socio que de contraparte del gobierno en todas sus instancias, y todo esto se pudo encarrilar. Mi pregunta va orientada un poco a la lectura que hemos hecho de los prepliegos de malla vial del Valle del Cauca. Entendemos que en la situación fiscal actual, pues el gobierno evidentemente va o pretende, por lo menos así se expresa en los prepliegos, de dejar el riesgo comercial del lado de los concesionarios. Entonces, aunque eso va a suponer dificultades, particularmente a efectos de hacer el cierre financiero de los proyectos por la vía de financiaciones, digamos, de proyecto o sin recurso, surgen también una buena cantidad de preguntas que nos han venido haciendo los bancos, como qué pasaría en los eventos en que por política social o por influencia de los mandatarios locales o del mismo gobierno se resuelva, por ejemplo, que es imposible poner un peaje o que hay que dilatar los incrementos de tarifas o que hay que darle ciertas concesiones, digamos, a los lugareños, vecinos de la concesión, dado que la totalidad del riesgo comercial quedó del lado del concesionario. Y también quisiera preguntar si esto es específicamente asociado a malla vial, que es una ruta madura, o si eventualmente va a ser el espíritu de las concesiones restantes. Muchas gracias. Pues vea, yo le cuento a José Fernando, y primero agradeciéndole mucho sus palabras y reconociendo también mucho el trabajo que ustedes han hecho. Lo que se ha logrado en Ruta del Cacao ha sido espectacular. Estamos muy orgullosos de ese proyecto. Yo particularmente me siento muy orgulloso. Es uno de mis proyectos carreteros favoritos en todo el país. Y pues no debería decirlo, pero no importa. Pero sí, de verdad es un proyecto espectacular. Lo que se está haciendo es bien importante. Sobre el tema, pues vea, nosotros lo que hicimos fue recibimos una serie de comentarios, una serie, les estoy hablando, más de 3.000 observaciones nos llegaron al proyecto. Eso nos muestra varias cosas. Lo primero, que hay mucho apetito. Esta licitación nosotros la lanzamos ya después de ocurrido el COVID y en la mitad de la pandemia, una situación tan compleja, por supuesto. Pero, y acá quiero hacer un énfasis importante, pero nos sentamos de verdad y nos tomamos la tarea de revisar. Y creamos, y el viernes se va a hacer público, un soporte de ingresos que va a estar funcionando durante la operación y mantenimiento del corredor, y va a permitir garantizar el pago del servicio a la deuda y el pago de operación y mantenimiento, el costo asociado del OPEX. Entonces, esto de alguna manera va a generar una serie de certezas, pues porque es claro que estamos en una situación de incertidumbre. Es verdad que el corredor es maduro, pero también es verdad que estamos frente a una serie de hechos imprevistos, y lo que nosotros queremos de alguna manera es también proteger la inversión que se va a hacer en los proyectos. Lo tenemos previsto para operación y mantenimiento, por cuanto la remuneración del concesionario en esos contratos inicia desde operación y mantenimiento. Manuel, muchísimas gracias. Muchas gracias, Manuel. Voy a darle la palabra al doctor Marco Rocha, después a Andrés Restrepo y después a Germán Cardona, para que por favor estén preparados. Doctor Rocha, muy buenas tardes. Bienvenido y tiene la palabra. No. Doctor Rocha, adelante. Sí, listo. Doctor Gutiérrez, muchas gracias por su detallado e importante informe. Viendo uno desde afuera toda esta realidad que se está logrando con la pandemia. ¿Aló? Adelante, doctor Rocha, se le cortó un momento. Con la pandemia, y teniendo en cuenta algunos invitados del gobierno
que el Grupo Colpatria ha tenido a bien invitarlos para que nos informen sobre sus acciones. Yo me atrevería a decir que el gobierno le falta hacer más publicidad para que la gente conozca lo que se está haciendo. Al día de hoy tienen más impacto las caricaturas de los medios escritos que cualquier otro efecto sobre la realidad del país. Cuando deberíamos de estar todos unidos y bajo una misma causa, estamos separados y esto no puede seguir así. Le corresponde, yo creo, al gobierno hacer un esfuerzo, un diseño importante de comunicación para meterle más inyección de optimismo y no tanto pesimismo. Colombia necesita hoy en día más impulso que más tragedia. Gracias. Gracias, doctor Rocha. Voy a darle la palabra a Andrés Restrepo. Andrés Restrepo, muy buenas tardes. Adelante. Buenas tardes. Pues me uno a los mensajes de felicitación de verdad por esta gestión tan, yo diría que en muchos casos es como titánica, de sacar adelante estas concesiones y de ponerlas a operar y con tanto desinterés por el protagonismo, como dice usted, con ánimo como de que sea algo de Estado. Yo le iba a hacer como una pregunta general. Yo tengo interés en este tema, es como usuario, porque nuestra operación está en el Bagre y entonces va a quedar a 10 kilómetros de la ruta nueva que va a quedar entre Medellín y Montería. Entonces, le iba a hacer una pregunta, pero a la vez una sugerencia. Cuando el metro de Medellín estaba bien enredado, nombraron un gerente que era Alberto Valencia, y él empezó a decir, el metro arranca en tal fecha. Y todo el mundo decía, pero es que hay todos estos problemas. Yo le decía, vamos a resolver este problema, pero el metro arranca en tal fecha. Entonces, usted ha dado varias fechas de proyectos específicos, pero la sugerencia que le iba a hacer era que usted empezara a comunicar, que la ANI empezara a comunicar en esos términos, como decir, la gente va a poder ir desde Cali hasta un puerto en Urabá en tantas horas a partir de tal fecha. La gente va a viajar a Medellín, desde Medellín hasta Montería o hasta Cartagena por la vía nueva en tal fecha. La gente, porque eso yo sé que es retador, yo sé que se presentan problemas, pero eso conecta más a la gente con el esfuerzo que ustedes están haciendo y con la transformación de país que están logrando. Entonces, era una sugerencia de cómo comunicar, porque uno se mete a la página de la ANI y ve mucha información desde una perspectiva muy técnica, que es como le interesa a José Fernando Llano, pero el usuario quiere saber cuándo va a poder usar las concesiones. Y entonces mi pregunta era, ¿cuándo voy a poder ir a Montería y al Bagre por la nueva vía? ¿Cuánto estima usted? Y mi sugerencia es que empezara a decirlo con muchas de estas vías tan importantes y de estas concesiones tan importantes que usted ha logrado destrabar. Eso era. Muchas gracias, doctor. De hecho, estoy de acuerdo con usted y voy a recoger el comentario, se lo agradezco mucho. Y me di cuenta de eso hace poco cuando hicimos el cale del túnel de Occidente, porque la cifra era la siguiente. Usted hoy, para ir desde Medellín a Santa Fe de Antioquia, se demora 1 hora y media. Con las obras que estamos haciendo se va a demorar media hora. Entonces, eso dice mucho. Y cuando, entonces decimos, el siguiente año, esperamos que al finalizar el año ya esta obra esté hecha. Y es bien importante porque eso genera en el inconsciente colectivo un impacto bien importante. Por ejemplo, en Medellín todavía no se ha visto el impacto de 4G en la movilidad, porque las obras están en construcción. La primera 4G propiamente en Antioquia estamos esperando entregarla al finalizar este año, que es Pacífico 2, y va a generar un cambio dramático en la conectividad entre Pereira y Medellín.
Entonces, estoy de acuerdo con usted y vamos a ver cómo lo incluimos. Yo sé que uno de los desafíos es contar más, de golpe nos toca hacerlo. También está un poco asociado a que a mí no me gusta hablar tanto, sino mostrar resultados, pero yo creo que usted tiene razón. Eso también es un tema de contar. Gracias, Gracias. doctor. Antes de darle la palabra a Germán Cardona, quiero unir tres preguntas que he recibido por el chat y por interno en relación a tres proyectos para que tal vez agrupemos esta respuesta por esta categoría. La primera nos la envía Mauricio Suárez, es digamos, una consulta en relación a cuál es la visión que tiene el país y el gobierno en relación a la profundización del canal de acceso al puerto de Buenaventura. Eso es la primera. Carlos Vergara consulta alrededor de qué va a pasar con el aeropuerto actual de Cartagena cuando el nuevo esté en operación, si entrarán en competencia o cuál es la visión que se tiene del aeropuerto actual. Y Rodrigo Pacheco envió una consulta un poco para los bogotanos. ¿Sí? La mayor cantidad de personas que hoy estamos conectados lo hacemos desde Bogotá y pregunta un poco sobre ese plan para ampliar esa capacidad llamémoslo, de la salida de Bogotá, que hemos visto que se está trabajando al norte, pero también un poco en reflexión hacia el sur, y ese plan para trabajar un poco en el transporte de carga y simplificar esos procesos de entrada y salida de vehículos. Entonces, tres preguntas, Puerto de Buenaventura, Cartagena y Bogotá. Listo, entonces lo voy contestando. Puerto de Buenaventura, de hecho la semana pasada estuvimos en visita en el Valle del Cauca y hablamos con la bancada parlamentaria. El ministro Carrasquilla, y yo coincido con esa aproximación, ve el proyecto como uno solo. Eso es la doble calzada desde Buga hasta Buenaventura y la profundización del canal de acceso a 16 metros. En la actualidad estamos en 12 metros y medio. Hay que hacerlo, es prioridad. Estamos avanzando en la estructuración de la iniciativa privada. De hecho, lo está haciendo Fanalca con Jean Denul y se va avanzando en ese proceso. Y eso hay que hacerlo. Es absolutamente necesario hacerlo. Nos toca ver cómo logramos que esa obra tenga el menor impacto posible en la competitividad de la región, pero hay que hacerlo. Y no solamente es hacer la profundización, sino mantenerlo. El OPEX es bastante costoso. El CAPEX vale 230 millones de dólares, pero el OPEX es bastante más costoso durante el ciclo del proyecto. Por una razón es porque el dragado es costosísimo y mantener esta obra, y sobre todo con afluentes ribereños, pues resulta muy costoso. La segunda era sobre Cartagena. En relación con Cartagena, lo que se tiene previsto es ampliar el aeropuerto actual, ponerlo sobre los 8 millones de pasajeros y el nuevo aeropuerto entraría en un periodo de tiempo que estimamos más o menos en unos 8 a 10 años. Una vez inicie ya operación este aeropuerto, pues tendremos que hacer la transición y ya tendremos que ver cuál finalmente va a ser la utilización que se le va a dar al aeropuerto existente. Entonces, va a ser una concesión corta justamente para que no compita, sino sea complementaria, así como tenemos aeropuertos más pequeños como el aeropuerto La Herrera en Medellín, que funciona de la mano del aeropuerto de Río Negro. Y la tercera, la olvidé, ¿cuál fue? Rodrigo Pacheco pregunta sobre los proyectos de expansión de las salidas de Bogotá. Pues mire, ahí tenemos, hace un segundo, antes de entrar a la reunión, justo estábamos viendo con la señora vicepresidenta de esos proyectos, para ella son bien importantes. Tenemos 3 proyectos gruesos y uno que pues ya afortunadamente empezó obra. Entonces tenemos de la calle 196 hasta la calle 245, la autopista norte, la ampliación a 5 carriles. Vamos a tener carril exclusivo para Transmilenio. Vamos a hacer unos viaductos importantes, es una inversión cercana a los 1.3 billones de pesos. Vamos a la carrera séptima, la vamos a poner en doble calzada desde la calle 192 hasta la 245
y ahí empata con el proyecto existente, que es Accesos Norte 2, para hacer la doble calzada completa hasta La Caro. Ya tenemos de la 245 hasta La Caro los 5 carriles pues que ya pusimos en operación con la inauguración que hizo el presidente de la República hace más o menos un mes o algo así. Una de las primeras salidas que tuvo se hizo pues, para la inauguración de este proyecto. Por el otro lado, tenemos la avenida longitudinal de Occidente, que es un proyecto que esperamos dejar contratado a comienzos del siguiente año. Va a tener un año de preconstrucción y 5 años de construcción, pero en el año 3 ya vamos a tener transitabilidad entre el Muña y la calle 13, en una calzada bidireccional mientras se construye la segunda calzada. La idea es generar conectividad lo más rápido posible. Y bueno, en eso vamos a trabajar de una manera importante. Se cruza el río Bogotá, ya llegando a la calle 13. Y también vamos a trabajar con el distrito en la ampliación de la calle 13. Ya va a ser una vía, una concesión urbana dentro de Bogotá, desde el río Bogotá, cruzando hasta, estamos definiendo el alcance, seguramente va a ser hasta la NQS, y bajando, vamos a cruzar el río Bogotá, vamos a hacer el tercer carril en cada sentido hasta Madrid, la variante de Cartagenita y la ciclovía saliendo desde el límite de Bogotá hasta Facatativá. Eso es lo que tenemos previsto y en lo que estamos trabajando. Y el último proyecto que ya se los mencioné, Bogotá-Girardot, que ya logramos resolver el impasse que se tuvo y ya las obras arrancaron. Perfecto, muchísimas gracias. Voy a darle la palabra a Germán Cardona. Germán, estoy abriendo el micrófono. Adelante. Bueno, muy buenas tardes para ustedes, a Santiago, a Andrés Largacha y a usted, Daniel, muchísimas gracias por la invitación, igual a Colpatria. Doctor Manuel, pues muy buenas tardes, créame que entré un poco nervioso, preocupado a esta reunión porque pues, no sabía cómo iba a ser su presentación sobre el tema de infraestructura y sobre todo con respecto a lo que ustedes recibieron, pero cuando lo primero que le oigo decir a usted es que esto es una política de Estado, que están construyendo sobre lo construido, que la ANI es una entidad que fue un buen invento y que están creándole un gobierno corporativo, entre otras cosas, pues no tengo nada más que decirle, sino que me alegra muchísimo, de un lado, lo que ustedes están haciendo, y de otro lado, espero que las cosas sigan saliendo muy bien, porque dentro de estas políticas de Estado que usted está mencionando, pues eso es lo que necesitamos en Colombia, realmente, y eso lo dijimos desde siempre. Colombia es un país que tiene un atraso muy, muy grande en infraestructura y nosotros no nos podemos dar el lujo de ir dejando las cosas a un lado. Aquí, como usted muy bien lo dice, estamos construyendo sobre lo construido. Solamente tendría 12 preguntitas para hacerle. Bueno, la primera ya se la hizo José Fernando, que tiene que ver sobre la malla vial del Valle del Cauca. Y la segunda, no vi dentro de la presentación suya, cuando habla de los contratos de concesiones de quinta generación, no vi el proyecto que se venía trabajando desde hace mucho tiempo de la famosa vía entre Buenaventura y la Orinoquía colombiana. Cuénteme ese proyecto, finalmente, qué fin tuvo o qué va a pasar con él. Muchísimas gracias. Bueno, doctor Germán, lo primero, yo creo que uno tiene que ser justo y el avance que se tuvo en infraestructura fue muy importante. La ANI es una entidad muy bien concebida, una entidad que ha cumplido un rol muy importante en este país y lo que pensaron pues ha permitido una madurez institucional que usted muy bien sabe que no se tenía antes. Los contratos de 4G son los contratos de concesión mejor concebidos que existe en América Latina. Y bueno, pues la idea era, y en eso estamos trabajando para 5G, es aprender los problemas que se pudieron presentar, que pues son contratos incompletos, por supuesto que va a haber problemas, aprender de la experiencia y poder avanzar.
pero yo creo que esto es una política de Estado. Así lo tenemos que tratar, así lo tenemos que ver. Nosotros lo entendimos así y decidimos sacar esto adelante. Yo trato de ser lo menos crítico posible y realmente de ser más constructivo. Y yo creo que eso es lo que nos sirve. Y eso de golpe falta un poco en el debate público, ser más constructivos. Y yo creo que eso nos permite avanzar. Sobre todo la infraestructura, yo creo que es un punto focal y su modernización es prioritario independiente del signo político que se tenga. Tenemos que avanzar, lo necesitamos. Y usted lo tiene muy claro, ministro, y pues afortunadamente recibimos lo que ustedes nos dejaron y hemos podido avanzar sobre eso con todas las ventajas pues que se tuvo en su momento y lo bien pensado del legado que recibimos. Y bueno, por el otro lado, le quiero comentar, Pacífico Orinoquía es un proyecto que sé que es muy de su corazón. Es un proyecto muy importante en el que se está avanzando. Yo no hablo de Pacífico Orinoquía básicamente porque yo hablo de concesiones y usted bien sabe que una buena parte se hace por obra pública. Acá le tengo una buena noticia y es en Pacífico Orinoquía, una buena parte de Pacífico Orinoquía lo constituye la malla vial del Meta, que por distintas razones estaba paralizado y en 15 días ya esperamos estar haciendo el anuncio del inicio de las obras de este corredor que es muy importante. Para mí también es muy importante sacar este proyecto adelante. Más bien, ayudar a que este proyecto sea una realidad. Es un proyecto que usted, ministro, lo pensó a largo plazo y así seguramente se va a ejecutar. Poder correr la frontera agrícola desde Puente Arimena hasta Puerto Carreño son casi 650 kilómetros de frontera agrícola que se abre. Yo vengo del llano. Conozco muy bien lo que implicó para la región, por ejemplo, la pavimentación de la vía entre Puerto López y Puerto Gaitán, que permitió que la Facenda y todas esas industrias agrícolas que se generaron alrededor se pudieran desarrollar. Y yo le digo, con el desarrollo de esta vía fue una región distinta. Y yéndonos desde Puente Arimena y yendo hasta Puerto Carreño, pues cada vez se va corriendo más y vamos generando una modernización que es absolutamente necesaria para la región. Y bueno, sobre eso estamos trabajando. El Instituto Nacional de Vías ha continuado con el esfuerzo, ha continuado con los estudios, con los diseños. Estamos trabajando muy de la mano con el gobernador del Meta y el gobernador del Huila para poder aprovechar la ventaja geográfica que se genera ahí entre Colombia, Huila y la Uribe para poder tener este paso por la cordillera. Y bueno, eso se está haciendo, eso, ministro, de ninguna manera se ha detenido y es una visión sobre la que está trabajando, de hecho, bastante pro-Pacífico y también la Asociación de Empresarios de la Orinoquía. Y bueno, ahí vamos avanzando. Acá un actor muy importante en todo esto, en lo que fue la ANI, que fue Luis Fernando Andrade. Y pues bueno, en buena parte esto que estamos entregando es gracias también al trabajo de él, así como al trabajo de ustedes. Muchas gracias. Bueno, Manuel, muchísimas gracias. Voy a dar paso a la última pregunta. Vamos a darle la palabra a Carlos Vergara. Carlos, estoy reiniciando su micrófono en este momento. Adelante, Carlos. Gracias, muy amable y un saludo para Manuel, una excelente presentación y muy completa de lo que es el estado actual de toda la infraestructura del país. Mi pregunta va un poco dirigida o un comentario más como cuando uno ve toda la estructuración de los contratos desde primera generación hasta la cuarta generación, pues uno ve muy desarrollado temas sancionatorios y no he visto y me gustaría como entender un poco su visión sobre el tema es ¿por qué no se estructuran proyectos o contratos que tengan incentivos para el privado? Es decir, para poner unos ejemplos, si usted termina 6 meses antes de construir lo que está estipulado, entonces tiene un
sentido. Si mejora los ingresos respecto a lo que tenía presupuestado, también tiene incentivos, porque es que los contratos están muy estructurados desde el punto de vista de interventor y de control y de sanción, que no es que esté mal, está bien, pero me parece que también hay que equilibrar y darle posibilidades de upside al privado en la medida que además en cada generación lo que ha sucedido es que se le traslada cada vez más riesgos al privado. Entonces, me parece que es importante también pensar en ese tema de incentivos adicionales que le permitan al privado asumir cada vez mayor cantidad de riesgos. Gracias. Bueno, Carlos, acá le cuento, y me voy a unir un poco a la pregunta anterior. Uno de los avances más importantes que se tuvo en la ley 1508 fue justamente el cambio de paradigma frente a la remuneración del concesionario cuando se daba y se generó justamente fue el incentivo para poder avanzar rápido para obtener la remuneración antes. Entonces, tenemos proyectos que se desarrollaron bastante bien, como el proyecto Cartagena-Barranquilla, donde pues, los resultados son tangibles y los concesionarios estuvieron en capacidad de responder. Hemos tenido muchos problemas en varios proyectos, pero yo creo que los incentivos que se pusieron en la ley 1508 estaban bien pensados. Se tenía un esquema en el que se construía a la velocidad del recaudo de los peajes. Como pues el tema de los nules que acá muchos conocen y que de hecho ni siquiera quiero ahondar en eso, pero se generó una corrección bien importante en el esquema. De hecho, eso hace que la financiación sea un poco más costosa, pero eso también nos está permitiendo ya generada la pista libre para la ejecución de los proyectos que avancen a velocidades altas. Por ejemplo, en la concesión Villavicencio-Yopal estamos viendo cómo se tienen cerca de 5.000 personas en los frentes de obra y se está avanzando de manera muy importante en el proyecto. Por ejemplo, la concesión Puerta de Hierro Cruz del Viso, que pasó del 1 al 80%, la concesión Mar 2, que pasó del 8% al 74%, la concesión Rumichaca Pasto, que generaba las condiciones, pasó de estar por debajo del 10%, ya estar por encima del 60%, y bueno, sí le puedo anunciar por lo menos 10. Entonces, hay que revisar algunos temas, por supuesto, pero yo creo que en esos contratos los incentivos se han puesto bien. No tienen tanto un componente punitivo, que sí es necesario de alguna manera tener una forma de compeler al contratista para cumplir el contrato, por supuesto, lo necesitamos. Tenemos proyectos que han tenido retrasos grandes donde hemos debido imponer sanciones ante los incumplimientos graves. Le pongo un ejemplo, la concesión Santana-Mocoa-Neiva nos tocó meter una multa de 24.000 millones de pesos por el incumplimiento grave del concesionario. Estamos adelantando el proceso de caducidad. Estamos buscando hacer una cesión del contrato como parte de un plan remedial, pero pues si no tenemos que imponer finalmente la caducidad, pero acá quedan como varios mensajes. El primero, lo que a nosotros nos interesa como Estado es que los proyectos se hagan. Lo segundo, por lo menos como nosotros lo entendemos, nosotros no somos contraparte. Estamos en una asociación público-privada. Y en el marco de esa asociación lo que tenemos que entender es que entre tanto el Estado como los concesionarios estamos desarrollando los proyectos. Y el tercer tema, que no es menor, es que cuando se requiera el apoyo del Estado por circunstancias que ya se salen del área normal del contrato y ya propiamente funciones de la Agencia Nacional de Infraestructura, como temas de orden público, temas prediales o qué sé yo, también vamos a necesitar el apoyo del Estado como tal a través de una coordinación que en este caso realiza la señora vicepresidenta y que nos ha permitido dar unos resultados importantes. Bueno, Manuel, pues muchísimas gracias nuevamente por su tiempo, por esa generosa presentación en la cual pues nos mostró esa ruta y la verdad lo más destacado, esa evolución del indicador de infraestructura que, como usted lo mencionó, estamos próximos a algunos años de ver un indicador 2 veces lo que teníamos tal vez al inicio de la gestión que usted ha tenido.
Con esto, pues vamos a dar inicio al cierre. Santiago Perdomo, pues le doy el paso para que, por favor, dé las palabras de cierre. Bueno, muchas gracias, doctor Manuel. Una excelente presentación, pero más una excelente ejecución. Muchas felicitaciones. Muchas gracias a todos los asistentes y queremos invitarlos a la tribuna el miércoles 9 de septiembre a las 5 de la tarde. Nos acompaña Jaime Galvis Español, que es el gerente general de Microsoft Colombia. Entonces, todos muy invitados. Y nuevamente, doctor Manuel, muchísimas gracias y gracias a todos. Muchísimas gracias a todos, doctor Manuel. Nuevamente, muchas gracias. Muchas gracias. Pues un saludo muy especial para todos y pues bueno, un placer haber estado acá.